Costa Rica y los chicos que conocí tenían un deseo muy grande de poder hacer música cristiana y yo había tenido una experiencia con el Señor muy fuerte en mis años, en esos años de universitario. Me había alejado de la iglesia, tuve un encuentro, una experiencia muy especial con el Señor y al volver yo al camino del Señor, eh, pues tengo un hambre muy fuerte de él y me interno literalmente, me encierro en una clase de escuela dominical a donde yo había comenzado cuando yo tenía 14 años a dar clases y allí busqué a Dios a solas por cada día de la semana por los próximos 2 años y medio, 3 años. Y aquello fue una revolución completa. Eso produjo una, un despertar mío a la palabra del Señor, a la adoración, a la presencia de Dios, experimentarla de una manera que yo no había experimentado antes, de una manera más íntima. Y obviamente se despertó en mí diría yo, esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y de ahí comenzó una claridad en cuanto a un llamado que Dios tenía para mi vida. Y bueno, son pues una historia larga, son 7 años que se toma que yo comience a rodar por ahí, a comenzar a ministrar, a cantar por aquí y por allá y a darme cuenta de que hay un respaldo muy especial de Dios detrás de la música de adoración y el corazón de adoradores que teníamos. Y bueno, de ahí fue que comenzamos a descubrir la herramienta tan poderosa que es en las manos del Espíritu del Señor, la adoración y la música. Nuestra iglesia local fue eh, refrescada, renovada en los próximos 20 años y así muchas iglesias en Latinoamérica, mientras nosotros viajábamos por todas partes. Entonces, dicho eso, conforme los años han pasado, he tenido oportunidades de oro para conversar con músicos y gente que dirige alabanza. Y alguna vez sentí la inquietud de enseñar sobre un tema que tiene que ver con la formación de nosotros. Cómo, en qué aspectos son vitales, fundamentales para una persona eh, que quiere trabajar en el ministerio de alabanza en una iglesia local. Y me di cuenta que yo siempre he usado y hemos usado a David como un ejemplo. Y quiero acercarme a ese tema hoy entonces, usándolo como una referencia eh, para invitarlos a ustedes a considerar 4 aspectos en los que Dios quiere que busquemos formación, nos abramos a el trato de Dios, nos dejemos madurar. Son 4 etapas en la vida de Él que tienen que ver con 4 oficios que Él ocupó en esos años antes de llegar al trono. El trono en este caso, en la historia, para mí sería la madurez de un cristiano, el encontrar tu destino en Dios y desarrollarlo ampliamente. En ese sentido, eh, David tiene 4 etapas y les quiero invitar a que lo busquen en sus Biblias. Les voy a dar algunas anotaciones o escrituras que podemos ver. 4 etapas. Quiero hablar del corazón de David como referencia para nosotros. Número 1, como pastor adorador. La primera etapa en su vida. 2, como un tañedor o un músico sería, y el asistente del rey. La segunda etapa. David primero fue un pastor de ovejas a solas, en lo incógnito, aprendió a conocer a Dios, etc. Y luego viene entonces una etapa en la que él sale del anonimato y por causa de que mató al gigante y de la fama que tenía, vino a parar en el palacio del rey y fungió como un músico extraordinario, pero al mismo tiempo como el ayudante del rey. La tercera etapa es interesante. Él comienza a ser el guerrero del pueblo, la persona que va adelante de los ejércitos. Y la cuarta es su época como fugitivo. Son 4 etapas. Primero, como adorador incógnito y pastor de ovejas. 2, como músico o tañedor y ayudante del rey. 3, como guerrero, héroe en el país. Y 4, como fugitivo. Y podríamos hablar de su época como rey, pero eso no nos atañe en este momento, porque lo que quiero ver es la formación
de Él. ¿Cuántos de ustedes no han anhelado realmente? Si están llevando este curso es porque están anhelando saber más, conocer más, someterse más a Dios. Bueno, pues observa de cerca estas 4 etapas que hablan de 4 propósitos que Dios tiene en la formación de nosotros. Número 1, vamos otra vez, David como pastor y como adorador. Mi referencia es 1 Samuel 17, versos 30 al 37. Y entonces se nos dice que cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Está hablando de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba, y ojo a esto, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Señor. Y esta es la clave, verso 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. El resto es historia. Ustedes saben que mató a Goliat. Pero mi punto es, antes de un reto público de esas proporciones, hubo una formación privada que dio sustento al ministerio en público. ¿Qué formación es? Algo que era secreto hasta ese momento. Una experiencia sobrenatural en donde David había aprendido a conocer a Dios y a amar lo que Dios ama. ¿Dónde pasó eso? Mientras cuidaba las ovejas de su padre. Entonces, esa primera etapa es una etapa que nos habla a nosotros del valor de la soledad, el valor de encontrarse con Dios a solas. Miren, voy a usar estas palabras. El valor de descifrar quién es Dios para ti. O sea, no meramente el analizar la teología acerca de Dios, sino el descubrir a Dios a nivel íntimo y personal. Es decir, una cosa es decir para David, el Señor es el Señor de Israel, y otra cosa fue decir, es que yo conozco al Señor. No conozco todo del Señor, pero sí conozco algo. Cuando Él te confía algo y tú lo defiendes con tu propia vida, Él te da poder para defender eso que Él ama, que son sus ovejas. Es decir, no hay ministerio que no necesite el fundamento de no solamente una conversión genuina, sino una relación privada diaria con Dios. Y ahí es donde David es un referente para ti, para mí. Muchos queremos ocupar la plataforma y sentirnos útiles, pero cuando no hemos tenido una relación privada como la tuvo David, es poco lo que podemos hacer en público. Dicho de otra manera, una relación con Dios en privado, una relación donde aprendo a escuchar la voz del Señor, aprendo a partir su palabra para mi vida, aprendo a dejar que la palabra de Dios me examine, me corrija, me sane, me santifique. Cuando hay ese tipo de relación privada con Dios, tú eres un instrumento con autoridad espiritual para pararse delante de las personas y poder comunicar de parte de Dios a través de la música algo que trascienda. Voy a hablar de ese punto en un segundo, pero eh, piensa en lo valioso que es en estos años de tu vida buscar a Dios a solas, tener una experiencia fuerte con Él. El otro aspecto importante en esta etapa de su vida es la fidelidad. David era simplemente el hijo menor que cuidaba las ovejas de su papá. Alguien podría decir, en nuestro país sería como el cumiche, como el mimado de la casa. O sea que, entonces, si tú eres el menor, yo no, yo soy el de en medio. Yo soy el que tuve que lidiar entre mayores y menores. Yo soy un pacificador. Pero los menores
los menores saben lo que es ser mimados en extremo a veces. Es decir, incluso cuando a los grandes nos daban palo porque quebrábamos una cosa, al menor quizás no. Y eso lo traigo a colación porque quizás, si yo fuera el menor, pensaría, cuando un león o un oso viniera a arrebatarme una oveja, yo diría, uy, papá no va a querer que me pase nada a mí, tranquilo que se la lleve. Y yo le explico después, David no fue así. David fue una persona fiel en lo poco. Ya saben lo que voy a decir después. Jesús alaba a los que son fieles. Y aquí te quiero apuntar a algo. No veas de menos lo pequeño de una asignación. No menosprecies la preparación privada. Nadie aplaude los ensayos. Todo el mundo quiere la plataforma, pero Dios observa los ensayos. Dios observa cómo tú te preparas en privado, cómo tú preparas tu música, cómo tú preparas tu mensaje. No menosprecies las cosas pequeñas, ni el tamaño de tu congregación, ni lo pequeño de un grupo determina lo grande que Dios puede hacer cuando tú y yo estamos preparados. Tú no sabes a quién tú estás atendiendo cuando cantas el domingo en la mañana. Estas dos chicas nicaragüenses que se fueron a un parque en Costa Rica a evangelizar niños, no sabían que estaban evangelizándome a mí. Y perdona, yo no estoy diciendo que soy la última maravilla, que soy el Luis Palau en Latinoamérica, pero estoy diciendo algo. Dios tenía un lugar de influencia para mi vida. Ellas no lo sabían, pero fueron fieles para hacer su trabajo. Así es que la etapa del anonimato es una etapa para que tú conozcas a Dios. ¿Para qué? Esta primera etapa tiene un propósito, que conozcas al Señor. Vamos a la segunda. Y entonces David mata al gigante y vamos a hablar ahorita de David como tañedor y como paje de armas. Son dos funciones tremendas. El pasaje está en 1 Samuel 16, versos 18, 21, 22. Y entonces nos dice la escritura, todos lo sabemos, que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Y entonces vino la referencia de los siervos de Saúl que le dijeron a Saúl, mire, ordene que a sus siervos que están aquí que busquen a un hombre, verso 16, que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo venga de parte de Dios sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Y entonces Saúl les dijo, búsquenme a alguien. Y uno de ellos respondió, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, que es poderoso, valiente y un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Y lo mandó a traer. Ustedes saben, me detengo aquí porque siempre he pensado que cuántas horas de preparación, de composición, de adoración habrá vivido David, pensando que nadie lo había notado, pero cuando fue necesaria una persona que fuese instrumento de Dios para aliviar a un oprimido, Dios encontró a un hombre que estaba listo para eso y fue David. David, como músico, tuvo un debut. El debut fue que lo llevaron los soldados, lo metieron al cuarto del rey que estaba enloquecido, cerraron la puerta y le dijeron, hijo, saque la guitarra y salve su vida. Y la escritura nos dice que el chico rompe a tocar el arpa. Y no era como cualquier arpa, no era como cualquier músico. Era un hombre que traía una profunda, déjenme usar la palabra, una profunda carga de la presencia de Dios sobre su vida. Que provocó que su música tuviera una connotación, espero, déjenme explicar, una connotación profética. ¿Qué quiere decir eso? Usado en el más estricto sentido en la Biblia, profético no es algo que anuncia eventos futuros. Profético es profético, o una persona es profética cuando ha escuchado a Dios, cuando trae una carga de Dios por su pueblo y se la comparte a su pueblo en el poder del Espíritu Santo. Y en ese sentido David era profético, era un músico que cuando tocaba, la música trascendía las notas. Y él tocaba las cuerdas, pero al tocar las cuerdas, Dios tocaba el corazón de las personas. Y eso hace toda la diferencia. Yo aprendí que cuando yo conocí a Dios en la soledad, en lo privado, me llevé la sorpresa de que desde la primera vez que yo me paré al frente de una iglesia para cantar, no fue lo extraordinario de mi voz lo que trascendió, fue la presencia de Dios que tomó lugar.
Y yo quiero invitarte a que sepas ese principio, está en la Biblia, está ahí, David es un ejemplo de eso. Y yo quiero invitarte a que busques esa dimensión, es decir, a que busques ser una persona que ama la presencia de Dios, que practica la presencia de Dios en privado, para que cuando tu instrumento sea tocado, porque tú lo has practicado a solas y has amado a Dios con ese instrumento y has dialogado con Dios con ese instrumento, cuando ese instrumento se toque en público, quizás el Espíritu Santo quiera usarlo para tocar a una persona que está oprimida. Y en ese sentido, David es un tremendo referente para nosotros. A lo largo de los años, yo he visto a Dios moverse de una manera muy dulce, preciosa, mientras cantamos. He visto a Dios sanar corazones quebrantados. He visto a Dios sanar a algunas personas. ¿Sí? He visto al Señor liberar a personas de situaciones de opresión tremenda. He visto a las personas levantarse de momentos depresivos fuertes, de situaciones muy caóticas, a un nuevo día, una nueva comunión con Dios, a una conversión a Dios. Y ha sido en el ambiente de la música que el Espíritu, por su misericordia, quiere usar en un momento. Dios está buscando gente que quiera prestarse para eso. Mi grupo y yo aprendimos a pasar entonces tiempo a solas para practicar esto de adorar al Señor a solas. Y cuando una banda y un grupo aprende a hacerlo a solas, es muy probable que cuando se paren al frente sepan cómo correr con ese río de la presencia de Dios de una mejor manera. Ahora, lo curioso, para terminar esta segunda etapa, es que al mismo tiempo que David funge como un músico tremendo del Espíritu de Dios, lleno de Dios, al mismo tiempo el rey lo pone como su paje de armas. Miren qué curioso, porque yo siempre he dicho, es como el niño de los dedos de oro, ahora conocido en la casa real, es puesto también a lavar las botas del rey, a ponerle la silla para que cabalgue, a traerle su avena en la mañana, a quizás terminar de acomodar el vestido y quizás hasta arroparlo en la noche antes de que se fuera a acostar, porque era el paje de armas, el ayudante, el asistente más cercano al rey. ¿No les llama la atención a ustedes eso? Que la persona que en ese momento tiene la asignación más fuerte para liberar a un rey a través de la música y la adoración es la persona que tiene que hacer las tareas más sencillas. Yo creo que hay una razón para eso y es que en la sabiduría de Dios, los músicos, las personas que van a ser usadas para tocar, para invitar a la gente a tocar a Dios a través de la música, tienen que ser personas que aman el servicio a las personas. Y en particular, digo esto, yo creo que son personas que tienen una actitud de servir a esos padres espirituales, a esos pastores que están guiando al rebaño. He entendido una cosa, no me puedo extender en este punto, pero he entendido una cosa. Las ovejas a las que yo les canto y les enseño no son mías, le pertenecen al Señor. Y en segundo lugar, le han sido confiadas a un hombre y a una mujer que han sido pastores de una iglesia. Y eso tú y yo tenemos que captarlo. Si tú no tienes la habilidad de ser un vaso de agua fresca para tu pastor, si tú no descubres cómo aliviar el corazón de tu pastor, cómo ayudarlo en esa tarea, tú menos vas a poder ministrar al pueblo que Dios le ha dado a ese pastor. Tú tienes que aprender a preguntar, pastor, ¿qué sueñas? ¿Qué ves en la adoración? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Porque la adoración no es tu ring, no es tu gallinero, es parte de algo más grande que es la iglesia local. Y esa iglesia local le fue confiada a esos pastores. Por eso Dios a los que son músicos les encarga que se conecten con el corazón de su rey, de su pastor, de su líder y alivien la carga de ese hombre como lo hizo David con su rey. Bien, tercera etapa. Andrés, tú me dices cuando mi tiempo se acaba, por favor. Yo creo que debo estar muy No, cerca ya. adelante, por favor, adelante. La tercera etapa es su etapa como guerrero. Y ahí es donde veo una cuestión importantísima. Escuchen esto. La escritura nos dice, el pasaje está en 1 Samuel 18:5 y es importante que lo anotes. 1 Samuel 18:5. Su tercera etapa es como guerrero. Y entonces dice, presta atención a esto,
antes de leer, porque si no se hubiese establecido ese vínculo entre el rey y David, este punto jamás se hubiese dado con efectividad. Es decir, David no hubiese sido efectivo como líder de ejércitos, a menos que hubiese sido un consolador, un alivio para el rey primero, un ayudante para el rey primero. Y esto tiene volúmenes de sabiduría para todos nosotros. Escuchen esto, ¿por qué lo digo? Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Ahí está un vínculo saludable de autoridad entre un líder y la persona que fue puesta por Dios para asistir a esa líder. Era a donde Dios enviaba a David a través de Saúl, que lo que hacía prosperaba. Y dice, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo. El favor de Dios estaba con este hombre. Y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aquí yo quiero que tú te detengas a pensar en esto. ¿Cómo puede ser que un muchacho tan joven, que no fue educado en la escuela militar, tenga el favor de los hombres que sí fueron educados en la escuela militar? Yo creo que hay una razón, el favor de Dios. Pero Dios, lo segundo, este muchacho conocía la presencia de Dios y era valiente. Se había entrenado en la batalla también de alguna manera. Y entonces, dice el verso 14, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Y voy a dejarlo por ahí. Entonces, estamos hablando del corazón de David como una referencia para todos nosotros. Dije primero que su primera etapa es como pastor y adorador de Dios. Segundo, fue el músico del rey y el ayudante del rey. Y aquí en su tercera etapa, ahora es el guerrero. Es la persona que a donde quiera que Saúl lo manda, va, y en cualquier campaña militar donde él se involucró, tuvo éxito. Y dice la escritura, todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Es decir, tenían a una persona que era un verdadero líder respaldado por Dios. Claro, eso le costó caro a David después, pero dice el verso 30, y salían los jefes de los filisteos a campaña y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Y entonces, ustedes saben que le ganó los celos de Saúl. Las victorias, miren, voy a este punto, las victorias de David provocaron que las fronteras de Israel se expandieran. Hay un principio para mí importantísimo. Una persona que se ha sometido a Dios y que pone su don al servicio del rey, del pastor, de la iglesia local, es una persona que camina en autoridad espiritual para hacer algo, y es pelear las batallas del pueblo del Señor. He aprendido algo en 30 años. La mayoría de las veces, cuando una persona viene a la iglesia, no está preparada para encontrar. Danilo, se te cortó un momentito el micrófono, no sé si tocaste algo ahí. No te escuchamos ahora. Ahora sí, Ahora sí, listo, por favor. no sé qué Adelante. fue lo que toqué, pero ya estás. Adelante. Ponte a pensar que la mayor parte de las veces que tú vas a dirigir a las personas en adoración, un domingo en la mañana, la gente no viene preparada para eso. La mayoría de las personas vienen de pelearse en el carro, de lidiar con cuentas, de lidiar con los hijos, de batallar con situaciones durante la semana. La iglesia para muchos es un oasis, es un escape, es un alivio. Y ahí está el director de alabanza, esperando que la gente adore a Dios como en los discos de adoración o como en las reuniones de Hillsong. La gente no está ahí. Tenemos que entender una cosa. Necesitamos tener un corazón que se compadece de las personas, que no espera que estén allí, sino que está ahí para ayudarlas a llegar a esa comunión con Dios. Y por eso, no voy a hablar de eso mucho, pero recuerda, cuando la gente entraba en el tabernáculo, en el tabernáculo de Moisés, lo primero que encontraban era ese altar de sacrificio y luego un lavacro, los sacerdotes. Porque para llegar a una comunión con Dios, la gente necesita comenzar con la cruz, necesita entender. eh, un director y un equipo de alabanza está ahí primero para ayudar a la gente a liberarse
de la culpa, de las cargas. ¿Y cómo lo hacen? Llevándolos a lo que pasó en la cruz. Lo que sigue después es el lavacro. ¿Por qué? Yo veo un principio práctico para los directores de alabanza y es, hay agua que es el agua de la palabra para recordarle a las personas quiénes son y quién es Dios para ellos. Dios está cerca tuyo, Dios te ama, Dios está aquí, la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados, el Espíritu Santo está morando en ti, tú puedes adorar a Dios porque eres un ministro del pacto, del Espíritu. Tomarse tiempo para levantar la fe de la gente, tomarse tiempo para pelear con ellos donde ellos estén, hasta que estén listos para poder conversar con Dios. Ese es el papel de los equipos de alabanza. David peleó por el pueblo del Señor, defendió al pueblo del Señor, no buscaba una agenda personal. Voy a decir esto en este punto y termino con el cuarto. Miren, aprendí eso hace muchos años. Un amigo mío me llevó a una cruzada que él estaba haciendo en una zona marginal en Costa Rica. Yo tenía que dar el concierto y luego él iba a compartir una charla a la gente que no conocía al Señor. Lo hicimos en una cancha de básquetbol. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando yo comencé a cantar? Que la gente no canta, la gente está, claro, había cristianos también ahí. Entonces yo imaginé que la gente iba a cantar, iban a estar contentos porque Danilo Montero estaba ahí. A nadie le importaba quién era Danilo Montero. La gente ni cantaba, la gente ni me pelaba, decimos dirían en Barranquilla, de donde es mi esposa. Yo me enojé. Aquí entre nos se queda, pero yo me enojé, yo me molesté. Dije, qué barbaridad esta gente. Esta ciudadela está tan mal. Hay drogas, hay abuso, hay tantas cosas, violencia. La gente debería abrir los brazos para recibir lo que traemos, pero no. Y entonces yo terminé mi tiempo de alabanza más rápido y me senté. ¿Me escuchan todavía, Andrés? ¿Estás ahí? Sí, adelante. Hay alguien que abrió su micrófono. Ok, Estoy cerrándoselo aquí. ok. Adelante, por favor. Gracias. Y entonces, no sé cómo pasó, pero mientras yo estoy sentado y la persona está conversando con la gente, de pronto me dice, Danilo, necesito que cantes una canción más. Yo estoy inmerso en mis pensamientos, molesto con la gente y estoy diciéndole a Dios, lo que les acabo de decir a ustedes, qué barbaridad, esta gente no responde, tanta necesidad que hay. Y yo creo que fue la voz de Dios en mis adentros que me dijo, ¿cómo pretendes que canten como están? Y eso me abrió los ojos. Dije, ¿qué estoy haciendo? Yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces, muchas veces, los directores y equipos de alabanza estamos más preocupados por nuestra ejecución que por cómo están las personas. Muchas veces me doy cuenta que los pastores estamos más preocupados por cómo me sale la prédica que cómo realmente están las personas. Y ahí Jesús es un ejemplo. Dice la escritura que cuando los discípulos vinieron de ese viaje misionero y le contaban los testimonios, la gente se agolpó para escuchar a Jesús y Jesús tuvo que ponerlos en un lado y se levanta y dice la escritura y tuvo compasión de la gente porque los vio como ovejas sin pastor. Aquello que David aprendió a solas es algo que tiene que estar presente en todos nosotros y es una profunda compasión hacia las personas. Porque solo aquella persona que ve a las personas como Jesús, que quiere ver a las personas como Jesús, está listo para darles lo que Jesús tiene. Y en ese sentido hay batallas que tu gente trae, que tú vas a ayudarles a batallarlas a través de la música y de la adoración, cuando tú te paras al frente, no tan ensimismado, sino más bien preguntando, Señor, ¿cómo tú ves a las personas esta mañana? Esa fue la etapa de David como guerrero. Y la última es David el fugitivo. Ustedes saben que en esa última etapa, pues Saúl tuvo envidia de él y nos dice la escritura que mientras regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de la ciudad de Israel cantaban, danzaban al encuentro del rey Saúl con panderos, cánticos, júbilo. Y las mujeres decían y tocaban, Saúl ha matado a sus miles, David a sus 10,000. Y enfureció Saúl. Y le desagradó lo que habían dicho. Han atribuido a David 10,000, 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Y a partir de aquel día, Saúl miró a David con recelo.
Y entonces ustedes saben que intenta matarlo en varias ocasiones y finalmente David escapa. Pónganse a pensar en esto, toda una preparación de años en la soledad en el desierto, cuidando ovejas, luego como músico ministrando, cuidando el corazón del rey, sirviendo al rey, luego como un héroe nacional y de pronto desde la situación de héroe lo bajan hasta el punto más bajo. El hombre más buscado en Israel, años siendo perseguido por Saúl y sus ejércitos, el dolor de encontrárselo en algunas ocasiones, la tentación de hacer algo contra su rey, el corte del borde del manto de Saúl, los reclamos de David diciéndole, ¿qué te hice yo? Me persigues como un perro, ¿qué fue lo que yo te hice? La admisión honesta de Saúl diciéndole, tú eres mejor que yo, David, tú mereces ser el rey, porque yo no sé ni por qué te persigo, la verdad. Años y años de persecución. Yo creo que es la etapa más difícil porque es la etapa en que una persona por haber hecho lo bueno recibe lo malo. Y entonces, yo cierro este ciclo acá porque me doy cuenta que cualquier persona, toda persona que quiera ser usada por Dios en un lugar de madurez tendrá que pasar la prueba del rechazo, la prueba de, eh, ¿por qué no?, el lidiar con la autoestima, la prueba de la popularidad. La gente me busca, me quiere, me sigue o no. Eso es muy importante porque antes de que David subiera al trono tenía que pasar la prueba más amarga. Y voy en retroceso diciéndoles por qué cada etapa. Y termino acá con esto. Eh, yo creo que Dios permite la etapa de fugitivo para David porque David necesitaba conocer su corazón. Voy a la primera. ¿Por qué Dios permite la soledad como un lugar en donde tienes que aprender la fidelidad y tienes que aprender a conocer a Dios donde nadie te aplaude? Precisamente porque toda persona que va a ser usada por Dios en la alabanza necesita primero conocer a Dios. Tú necesitas conocer el corazón de Dios. Y por eso es indispensable una comunión privada con Dios. Dos, ¿por qué la etapa como músico usado por Dios y como ayudante del rey? Porque toda persona que va a ser usada por Dios necesita conocer el corazón del rey asignado por Dios a su vida. Para ser efectivo, tú necesitas respirar lo que tu pastor respira, tener el ADN de una casa, entender los sueños, las visiones, las necesidades que tiene esa casa espiritual. Es muy importante. Aprende a conocer el corazón del rey. Tercero, la etapa de guerrero. ¿Por qué Dios nos expone cada semana para lidiar con los rollos de las personas, las luchas de las personas? Porque Dios quiere que conozcas el corazón del pueblo de Dios. Es indispensable que tengas empatía, misericordia, compasión de las personas que estás sirviendo. Los líderes de alabanza necesitamos estar entre la gente. Necesitamos conocer a la gente. Necesitamos identificarnos con ellos, no solamente con la plataforma. Necesitas conocer el corazón de las personas para ser efectivo cuando estás sirviendo a esas personas. Y lo último es su etapa como fugitivo. ¿Por qué? Porque tú necesitas conocer tu propio corazón. El enemigo más grande que tenemos nosotros no es el diablo, somos nosotros mismos. El diablo puede hacer cosas, intentar cosas. Él fue vencido en la cruz, pero él intenta hacer cosas, intenta oprimir a las personas, sí. Quizás intente sacarte de tu llamado, de tu asignación, pero tu enemigo más grande eres tú mismo, tu corazón. Si tú no conoces dónde tu corazón flaquea, dónde tú renqueas, como dirían, cuál es tu pata de la que estás renco y cojeas, si tú no aprendes a perdonar de todo corazón las ofensas, porque vendrán ofensas de parte de la gente, vendrán ofensas de parte de tu pastor, sobrarán. Si tú no vences esos ataques al corazón, jamás podrás sentarte en la madurez del ministerio que Dios tiene para ti. Y por eso te invito a que le prestes atención a estas 4 etapas. Por razones que es largo de explicar, yo he tenido muchas de esas etapas. En alguna de esas ocasiones, después de muchos años de ministerio en mi propia iglesia, fui prácticamente bajado de la plataforma y pasé 4 años sin tocar aquella plataforma. Y no entendí por qué.
cuando un amigo mío, pastor, predicador internacional, visitó mi iglesia en esas épocas, mi iglesia vivía un despertar espiritual tremendo. Me llamó a su hotel para conversar conmigo, puesto que no me veía en la plataforma y me preguntó qué pasa. Le digo, no, no sé qué es lo que pasa, pero ya hay otra persona que está en mi lugar y yo no entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Yo necesitaba aquello, pero en ese momento no. Y me decía, me dijo este amigo algo que nunca olvidaré, me dijo, mira, a veces es muy bonito cuando te sientes como el barro que Dios está moldeando y dándote forma. Son épocas en las que ves que Dios te está preparando, te da herramientas, conoces amigos, formas una banda, Dios te usa, tal. Pero de pronto cuando te sientes más listo, es como si Dios te agarrara y abriera un armario, te pusiera ahí y te pusiera bajo llave por un tiempo. Estar en la soledad, estar en el silencio, en el anonimato otra vez, eh, puede ser muy duro, pero puede ser la mejor escuela para conocer dónde está tu corazón. Y ahí me dio la clave. Y yo entendí que mi corazón se había llenado de orgullo, de carnalidad, de la búsqueda de ciertas cosas simplemente para mí mismo. Y necesité pasar ese proceso duro en que Dios develó mi corazón y por último me enseñó a perdonar, a no dejar que haya una ofensa que venga, que yo la acepte. Aprendí que yo tengo el poder para decirle no y esquivar cualquier ofensa. Y ese es David para mí. Y finalmente ustedes saben que David se sienta en el trono y cumple su plan como rey. Yo los invito a que consideren estas palabras y a que busquen esta referencia en sus vidas. Una vida de adoración a Dios para que conozcas a Dios y de fidelidad en lo más pequeño. Un servicio a tu rey, a tu pastor, un aprendizaje, un aprender a preguntar qué quieres, qué deseas, cómo yo puedo serte útil. No usar la música como excusa para no servir, sino servir precisamente porque Dios nos ha dado un don que es precioso. Tercero, entender que estás en una plataforma no para ti mismo, estás ahí para defender y ayudar al pueblo del Señor. Y por último, Dios permitirá que pases valles difíciles, rechazos y cosas difíciles que hay en todo ministerio para que aprendas a conocer tu corazón y a someterlo a la voluntad de Dios. Andrés. Excelente, Pastor Danilo, muchas gracias. Excelente. Vamos a pedir a todos que empiecen a mandar sus preguntas a través del chat. También hay una opción que es levantar la mano, que pueden escogerla si quieren hacer la pregunta a través de micrófono. Ambas vías están bien. Yo tengo una consulta como pastor. Estoy aprendiendo. Hace poco más de 2 años estoy pastoreando una iglesia aquí en Costa Rica y he notado que hay como no sé cómo lo puedo decir para que suene cristiano, como una migración o tráfico de ministros de alabanza, de cantantes, como que no perduran en las iglesias, sino que se van moviendo de un lugar a otro para ver de alguna forma qué les ofrecen, ¿no? Y normalmente cuando uno los confronta con un proceso de algunos meses de capacitaciones, talleres, etcétera, no perduran y van a otros lugares. Quisiera escuchar sus opiniones al respecto, porque creo que es algo, por lo menos acá en Costa Rica, no sé en el resto de países representados, que está sucediendo mucho, ¿no? Como que no duran las personas en una iglesia, sino que van brincando de un lugar a otro. No sé qué opinión le merece esto y esperamos las preguntas de las personas a través del chat, por favor. Y recuerda abrir tu micrófono, que creo que está cerrado. Gracias, Andrés. Eso se debe, yo creo que a que no tenemos claro el poder, la belleza de la iglesia local, sin importar el tamaño, la forma de esa iglesia. Si entendiéramos que la iglesia es quien es para Dios, el tesoro que es, la esperanza para este mundo, no haríamos eso con las personas, no haríamos eso con la iglesia. Toda persona que quiera el trono necesita un Getsemaní, necesita una escuela, necesita un entrenamiento. Y el lugar donde los directores de alabanza se entrenan es en la iglesia local. Dicho eso, debo aclarar una cosa. Nosotros no usamos la iglesia local como una plataforma para un ministerio más grande. Y ese es un grave error. Yo reconozco, ustedes saben que yo he tenido un ministerio a nivel internacional, pero Dios me llamó a eso desde que era jovencito y supe que venía un día, pero yo no usé a la iglesia jamás como una plataforma para llegar ahí. Dios tenía eso para mí, punto.
Entonces, cuando yo dejo de ver a la iglesia como una plataforma para darme a conocer, es más fácil para mí echar raíces en una casa. Es más fácil, digo una cosa más contestando tu pregunta, aprender lo poderosa que es la lealtad. Hay que aprender a ser leal a la casa que te da la vida, a la casa que te da el pan, a la casa que te dio las herramientas para sanar en tu vida, en tu casa, en tu vida espiritual. Y en ese sentido, yo tengo que agradecer a Dios la paciencia, el amor de mis pastores que por prácticamente 40 años me tuvieron ahí en la iglesia, sirviendo desde que ni sabía cantar hasta que por lo menos aprendí a intentar cantar. Y yo bendigo a los pastores Vargas, a don Raúl, a doña Dinora, a la iglesia, porque fueron amables, misericordiosos, pacientes. Me abrieron, me prestaron una plataforma, me enseñaron. Yo creo que eso me enseñó a amar la casa del Señor. En toda mi vida he estado en 3 casas espirituales y 3 casas porque es como Dios me movió de Costa Rica hacia Estados Unidos, nada más. Viví en Orlando 5 años, estuve en una iglesia, en una casa preciosa, y luego Houston, Lakewood, que es mi iglesia hoy día. Entonces, yo los animo a que ustedes sean leales a su casa, a que aprendan a someterse a los procesos de Dios para poder llegar a madurar en donde Dios los quiere. Incluso también mencionaste que a veces los pastores nos dicen cosas que no nos gustan mucho, ¿no? Como que a veces no pensamos igual que el pastor. Y sin embargo, ahí también aplica el factor lealtad que tiene que haber. Lealtad. La iglesia es un lugar, San Pablo dice que la cena del Señor es una ilustración de quién es la iglesia y cómo funciona la iglesia. No hay iglesia si no hay lo que la cena tiene, que es el rompimiento del pan para que luego venga el vino. No hay matrimonio si primero no hay el quebrantamiento del individualismo para que entonces haya el gozo de la intimidad. Y lo mismo pasa en toda iglesia. No hemos entendido eso. Necesitamos aprender que es una familia y en una familia todos tenemos que estar dispuestos a que se quiebre nuestro individualismo, nuestro amor a lo que yo quiero, a mi manera, para colaborar. Para eso estamos allí. Esa es la esencia del cuerpo de Cristo. Excelente, así es. Isaí Chanquín dice, Pastor Danilo Montero, un gusto saludarlo desde Costa Rica. Mi pregunta es, en medio del proceso del rechazo que usted estuvo comentando hace un ratito, ¿qué hacía en su intimidad? Creo que en esos 4 años que usted dijo que no estuvo cantando, ¿verdad? En la tarima, ¿qué hizo en su proceso de intimidad? ¿Cómo fue esa lucha, no? En su intimidad. Ah, primero que nada, perdonar, porque yo no entendía. A mí nadie me explicó qué había pasado. Eso causaba mucho dolor, lidiar con el dolor. Y en ese sentido, nadie te puede ayudar si no es tirarte a los pies del Señor y llorar lo que tengas que llorar y sacar lo que tengas que sacar hasta que la gracia venga para perdonar lo que tengas que perdonar. Y eso me lleva al segundo punto. Dios me advirtió eso en esos años. A veces yo llegaba a la iglesia, en esos años en que había otras personas cantando y dirigiendo, y, y las personas venían y me abrazaban, señoras que habían estado tantos años mayores, me abrazaban y decían, es que, pastor, es que no es lo mismo, no, pastor, pero Danilo, no es lo mismo, es que usted tiene algo especial. Y el Señor siempre me dijo, cierra la boca y no hagas política en la iglesia. Cierra la boca y no le permitas a las personas hacer política contigo, porque tú le debes una lealtad a esta casa. Y aprendí a guardar silencio y a decirle a la gente, no, 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 no. Miren, Dios se está moviendo en esta casa, este es un buen lugar para estar, por supuesto. Yo amo esta casa, aquí estoy. Y guardar silencio. Y tercero, abrirme a qué Dios quería enseñarme con esto. Yo te invito a que hagas eso también porque aprendí. Estaba enseguecido. Me di cuenta que el tapón que estaba deteniendo todo un crecimiento de líderes de alabanza que Dios tenía era yo. Y Dios tuvo que moverme. Ya mi tiempo había terminado. Yo tenía que entender eso. Había otras generaciones que tenían que venir. Había un mover diferente de Dios en esa iglesia que necesitaba mentes distintas. Así es que aprendí que había llegado a estar, como ya lo dije, orgulloso, lleno de carnalidad. Y esos 4 años fueron un proceso de arrepentimiento, de descubrir dónde yo estaba y de buscar un redireccionamiento en mi vida.
Excelente. Y suena fácil decirlo, ¿no? Eso cuando llegan las personas Claro, a tratar de que uno hable mal del líder, y suena muy fácil ahora decirlo, pero en el momento, si uno está enojado, quizás es muy internamente, ¿no? fácil. Es muy fácil caer en eso. O Entonces, es qué muy bueno. fácil aprender que deslealtad tiene que ver a veces con no decir nada, pero escuchar a una persona que está vomitando muchas cosas acerca Correcto. del liderazgo en vez de tener la honestidad de ir a hablar con respeto a esas diferencias. Exactamente. Creo que Carlos Luis González Castro tiene una consulta. Veo la manito azul ahí en el icono. Entonces, no sé, hermano, si puede abrir su micrófono y hacer la consulta. Carlos Luis González. Listo, no sé si se Le escucha. escuchamos muy bien. Adelante, por Muy favor. bien. Bueno, dale gracias a ustedes porque sinceramente todo lo que hablaron, lo que habló Danilo ahora, bueno, me estuvo llegando al corazón, sinceramente. Venimos pasando un tiempo muy difícil en la congregación con la parte de la música. Solo quedamos gente sirviendo en voces, ¿verdad? Pero estamos ahí un poquillo escasos. Y sinceramente, de hace tiempos vengo observando eso de que el pueblo muchas veces no se conecta, pero no encontraba el punto. Y agradecer realmente porque de todo lo que hablaron, yo tomé nota y dije yo, Señor, esto es lo que ocupamos, aprender a escuchar al pueblo, ¿verdad? En cuando la necesidad que tiene. Y Sí, sinceramente, eh, no sabía y todavía hay cosas que no entiendo, pero doy gracias por eso, porque por medio de esto estoy aprendiendo muchísimo. Y nada más quería pedirles, ver si me podían dar las dos citas que dio Danilo antes, de las primeras dos etapas. sí, Andrés te puede pasar eso. Eh, Andrés, Eh, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿verdad? correcto. Las citas bíblicas, creo que está preguntando de los Sí, primeros puntos. sí, Ujú. se las pasas, tú tomaste nota o yo te envío estas notas también como Perfecto. tú quieras. Yo se las ¿Sí? subo. Perfecto, claro que sí. Bueno, y sabes que yo quería terminar la historia porque se acuerdan que hablé de ese momento en que estuve en esa zona marginal y no me, bueno, cuando yo me sentí reprendido por el Señor, en ese momento mi amigo me dijo, necesitamos que cantes otra canción. Y el Señor me puso en mi corazón que cantara Dulce Refugio. Y luego, mientras lo cantaba, escuché la voz del Señor en mi interior que me decía, ahora haz una invitación a que pasen adelante los que quieran recibir un abrazo. Yo dije, yo estoy loco de remate. O sea, esto sí que va a ser un colorazo, decía yo en aquellos años. Yo decía, esto es ridículo, esto no puede ser Dios, pero era tan fuerte aquella cosa en mi espíritu, en mi corazón, que finalmente con los ojos cerrados dije, bueno, y si hay alguien que necesita un abrazo, pase al frente. Y yo dije, ay, que bueno, no quiero ni abrir los ojos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el frente de esa cancha de básquetbol se había llenado de niños entre 6 y 8 años que lloraban esperando un abrazo. Yo no puedo decirles a ustedes lo mucho que lloramos todos los músicos que nos bajamos y abrazamos a esos chicos y detrás de esos chicos vinieron sus padres. Y aquello se convirtió en un encuentro, un llamado a la salvación, una cosa preciosa. Fue cuando el Señor me cambió mi actitud de pensar en mí a comenzar a pensar cómo es que Dios veía a esas personas. Sí, muy interesante. Em, Tenemos a Jonah Ramírez con la manito azul levantada. Así que, Jonah, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pastor Danilo. Gracias por compartir ahí lo que acabamos de escuchar. Es una bendición. Mi pregunta es, para ti, Pastor Danilo, ¿cuáles podrían ser algunos parámetros prácticos, digamos, para saber que estás en el buen camino? O sea, detenerte un momento y decir, esta evidencia está a mi alrededor y quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Es para lograr anotar, ¿verdad? Algunas de esas evidencias. Esa es mi pregunta. Sí, Gracias. gracias. Uno tiene que estar claro, número uno, de tener una convicción personal de que lo que yo estoy haciendo lo he recibido como un encargo del Señor para mí. Es decir, no hay personas que hacen pues lo que la iglesia necesita que se haga, pero hay otras personas que se ocupan en aquello
que han entendido que es un llamar del Señor para ellos. Y eso me lleva a otra cosa. El llamar de Dios para tu vida no solamente te da una clara convicción de que el Señor te ha hablado acerca de esto, sino que se une a talentos y aptitudes que tienes, que hacen evidente que lo que dices ser un llamado a Dios realmente lo es, tiene sentido. Yo me he topado con, para ser claro, yo me he topado con personas que dicen, pastor, yo quiero cantar, quiero que Dios me use como usted lo usa, pero no me dio voz. Ok, deberías de buscar otro llamado, ¿no? Otra cosa para hacer, porque hay mucho que hacer. Entonces, me lleva a otra tercera cosa, y es, uno siempre tiene que buscar la confirmación del liderazgo. Viste que cuando la Biblia dice que David salía porque Saúl lo mandaba, y David encontró favor con el pueblo y también favor con los hombres de guerra. El favor delante de las personas es una clave para entender que estás en la ruta correcta. Cuando tú ves el favor de Dios en la respuesta de las personas, en las oportunidades que se abren delante tuyo para ser efectivo en lo que haces, esa es una buena señal de que estás en la ruta correcta. ¿Ok? ¿Te sirve eso? Ok. Excelente, excelente. Nancy, veo su manito levantada. No sé si gusta abrir su micrófono. Sí. Bueno, buenas noches, bendiciones. Un placer, don el pastor Danilo. Es un orgullo poder estar con él, ¿verdad? En este momento. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo en mi iglesia soy líder del ministerio infantil, más sin embargo, mis hijos y mi esposo, ellos están en el ministerio de alabanza. Digamos que estamos de la mano, ¿verdad? En estos últimos 8 meses, se puede decir, he estado clamando mucho a Dios porque el ministerio de alabanza de mi iglesia se ha estado, creo que como en muchas iglesias, deshaciendo, ¿verdad? Quedan muy pocos músicos o queda solamente las voces. Y a raíz de eso, en mi oración hacia Dios, ¿verdad? En mi buscar, ya que también he tenido el apoyo del pastor y el llamado a que estoy estudiando para el pastoreo también, he visto que el enemigo ha venido atacándome a mí y atacando a mis hijos y a mi esposo. ¿Cómo puedo yo confrontar esos ataques y transmitirle al ministerio de alabanza, no solo a mi esposo y a mis hijos, sino al líder y al ministerio de alabanza, que ellos son un gran ministerio, de que no tienen que flaquear porque realmente los he visto con muy poca fuerza? Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que sabes la respuesta. Me has dicho que has estado orando, clamando a Dios. Yo creo que la respuesta que San Pablo nos da a nosotros cuando enfrentamos batalla es la oración. La oración con tu esposo, con tus hijos. La oración los mantiene a ustedes enfocados, los mantiene fuertes. Les ayuda a encontrar esa liberación de cargas para que venga esa fuerza nueva que ustedes necesitan. Entonces, yo creo que esa es parte de la clave. Lo otro, lo que es importante es todo ministerio. Yo siempre he dicho que todo ministerio tiene sus ataques, sus retos grandes. Pero el ministerio de alabanza es un reto, tiene un reto particular, porque fuera del pastor, que es el que trae la palabra, el ministerio de alabanza es el que toca el alma de la iglesia. Es el que tiene la parte, el cuidado de la parte devocional de la gente, la parte del corazón de las personas. Y eso los hace muy vulnerables a ataques espirituales, los hace muy vulnerables a su carne. Y por eso un equipo de alabanza necesita una pastoral más dedicada. Y ahí es donde quizás fallamos más los pastores, porque encontramos buenos músicos y ya los ponemos sin tomarnos el tiempo de aprender a caminar junto a ellos, ministrándolos a menudo, sentándonos con ellos a dialogar, a calibrar sus corazones, como lo dice mi pastor, calibrar sus corazones. ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo te sientes en esta área? A cuidar el corazón de ellos. Sé que si están lidiando con
con arrogancia, con orgullo, con vanidad, lo que fuera. Es un ministerio muy propenso a eso. Entonces, es muy importante que haya una figura pastoral más cerca, más de la mano con ellos. He notado en Latinoamérica que las iglesias donde los ministerios de adoración están floreciendo, no en números, sino en fuerza espiritual y obviamente en creatividad y tal, son ministerios donde los pastores han ejecutado, han fungido directamente como pastores de esos equipos. Y creo que eso hace una gran diferencia, trae un gran ánimo a los músicos, les da la posibilidad de que se les transmita el ADN del pastor y eso produce que la moral de ellos se mantenga más en alto cuando hay una dedicación cercana, un cuidado más cercano a ellos. Entonces yo creo que esas son áreas donde es importante prestarle atención. Excelente. Y a veces pensamos que si hacemos una cosa u otra cosa va a dar un resultado y a veces en la iglesia no funciona así, porque nuestra lucha no es con carne, ¿no? Entonces Es así, exactamente. la parte espiritual es fundamental y me ha pasado varias veces que aplico las estrategias quizás que aprendí en un seminario, que no son malas, son muy buenas. De hecho, soy Claro, coordinador del seminario, pero a veces no resulta como tal porque hay una lucha espiritual detrás de eso que tenemos que combatir primero, ¿no? Entonces tenemos que así es, atacar todos los lados. Creo así que es. Policarpo tiene una pregunta. No sé, hermano, si puedes abrir tu micrófono. Policarpo Briceño. Adelante. Un gusto saludarlos, hermano, y Pastor Danilo. Gracias. Solamente preguntarle, ¿cuál es la edad adecuada para que el cantante al Señor pueda ser perseverante? Porque las fuerzas espirituales, a pesar de las circunstancias en la iglesia y el mundo, a veces muchos no se sostienen. Entonces, pero sí haciendo una tarea, no sé cuál sea la edad o que algunos persisten en adoración al Señor, pero hay muchos adoradores que han dejado el canto, entonces se dejaron enrolar por el mundo. No Sí, sé cuál es su consejo. gracias, pastor. Gracias. Gracias. Gracias, mi hermano. Yo creo que cualquier ministerio en que nosotros fungamos requiere un cierto nivel de madurez. Pablo dice que nosotros no pongamos a nadie en liderazgo sin haberlo probado. Y eso lo que nos dice es que las personas necesitan una preparación por parte de los líderes, de los pastores. Las personas necesitan, dice Pablo también en otra carta, que no pongamos un neófito. ¿Por qué? Porque es muy probable que una persona que no está saludable en su corazón se envanezca fácilmente con la influencia que una persona le da. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que hay chicos, como pasó conmigo, que desde muy temprano sienten el llamar de Dios y entonces uno tiene que prestarles la oportunidad a ellos. Pero necesitamos acompañarlos e irles dando herramientas de camino para que vayan madurando, para que vayan lidiando con los retos que se les presentan en el ministerio y al acompañarlos y pastorearlos, es más probable que les ayudemos a esquivar la tentación de tirar las cosas cuando las cosas se ponen más difíciles. He conocido también, tal vez parece que cambió el tema, pero no, y voy a algo. He conocido iglesias en donde se dedica bastante esfuerzo para alentar a los voluntarios. Bueno, mi iglesia lo hace, pero he conocido otras iglesias en donde los voluntarios son cuidados, se les anima, se les dan ciertos gestos durante el año. ¿Para qué? Para que se sientan valorados. Y eso les ayuda a lidiar con el desánimo de una mejor manera porque se saben amados en una casa, respetados en una casa. Entonces, bueno, te he contestado que quizás una persona joven pueda parecer inmadura, pero para eso estamos otros que somos como un Pablo para un Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Los jóvenes hay que tomarlos en cuenta. La mayor parte de gente que está en equipos de alabanza son jovencitos. Entonces, no hay que menospreciarlos, pero hay que darles las herramientas, hay que darles la pastoral, hay que sentarse a estudiar con ellos de qué se trata este ministerio. Y
y con el acompañamiento creo yo que podemos solventar ese abandono de muchos hacia el ministerio. Así es. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Tenemos, ya estamos un poquito sobre la hora. Me gustaría responder 2 preguntas más de los que tienen la manito levantada ahora. Hay algunas preguntas que nos quedaron en el chat. Me disculpo porque no vamos a poder responderlas, pero vamos a escuchar a Isaí y después vamos a escuchar a Manuel. Esas serán las últimas 2 preguntas de esta noche. Isaí, no sé si puedes abrir tu micrófono. Hola, Pastor Danilo Montero. Hola. Saludos desde Costa Rica. Soy Gracias. bueno, acá de la parte de Desamparados. Y más que todo lo que quería decirte es darte un agradecimiento porque todos estos años tu ministerio ha sido de mucha inspiración para mi vida, para mi familia. Quiero contarte que tengo 43 años, nací en el Evangelio y crecí escuchando canciones de Danilo. Fui a estudiar a Oasis de Esperanza, a la Academia de Música. Ok. Y estuve ahí muchos años y fue una inspiración, pastor. Quiero agradecerle por este tiempo, por gusto. todo lo que Dios está haciendo con ustedes allá en Lakewood Church. Gracias. Y de verdad que tomarse este tiempo habla mucho de usted, pastor, con un corazón humilde, y creo que la Biblia habla de que Dios siempre va a levantar al humilde. Y yo creo, pastor, que gracias por ese tiempo que estás allá, a tu familia, desde acá de Costa Rica. Estamos muy, muy contentos de que hayas llevado la alabanza y la adoración a otro nivel, pastor. Gracias, qué amable. Gracias por tus palabras. Sí, quería decirte eso, y para mí es un gran privilegio poder escucharte, y como te digo, mis oraciones en las noches han sido de clamor para que el Señor te mantenga firme en todas las áreas, pastor. Y Gracias. te comento para terminar, nosotros estamos pastoreando en la alabanza en una iglesia acá en Costa Rica, y ha habido circunstancias difíciles, pero escucharte lo anima a uno de que Dios está trabajando, que aunque no veamos todavía la respuesta, Dios está trabajando. Amén. Un Yo abrazo. creo. Y Gracias y ánimo de ese trabajo. Es un trabajo que vale la pena, que es precioso, que es valioso delante del Señor y de gran bendición para la gente. Así es que ánimo, y a llevarle ánimo a esos músicos, a esos equipos, ¿ok? así es, pastor. Un Un abrazo, muchas abrazo. bendiciones. Gracias. Muchas gracias y terminamos con Emanuel Guerrero. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, bajito, Sí. pero te escuchamos. Ok. Yo había puesto mi pregunta en el chat, pero ya que mire que no lo podían leer. Yo soy de Honduras y mi pregunta, pensaba hacer 2, pero creo que va implícita ahí mismo. Yo entiendo el proceso, y si entendemos el proceso, como comentaba en uno de los puntos, de la importancia de la conexión que debe haber entre el ministro y su pastor. Yo, bueno, he pertenecido al Ministerio de Alabanza como alrededor de unos 9 años, y en todo momento me he sentido así cercano al pastor, pero llega un punto donde ya tienes esa conexión y te encuentras muy cercano a él, pero ¿qué sucede si después de algún proceso de esos difíciles que siempre pasan a algunas personas, qué sucede si aún así después este mismo te rechaza a ti? Tú quieres tener esa conexión con él, pero aún así él no, como no quiere tenerla contigo. ¿Qué sucede o qué puede pasar en esa situación? Gracias. Yo, bueno, asumo que es una situación con el pastor, obviamente, ¿no? Es una situación difícil la que planteas, que requiere varias cosas. Uno es el manejo de la lealtad hacia tu casa y hacia tu pastor de una manera correcta. La lealtad es básicamente la disposición, la actitud de corazón de que indistintamente qué viene de allá para acá, de acá hacia allá siempre va a haber respeto, amor, misericordia, etc.
En eso consiste la lealtad. Y en ese sentido, David es otro ejemplo porque cuando Saúl le quiso dar a su hija, él dijo amén para que se casara con ella. Cuando Saúl lo llamó al palacio, él dijo amén. Pero cuando Saúl tiró lanzas contra él, él nunca lo maldijo. Él guardó sus espaldas, él jamás habló mal de él, etc. Entonces, entiéndanme algo. No estoy hablando de servilismo, no estoy hablando de admitir que hay momentos en que un líder necesita escuchar ciertas cosas con respeto. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Dios nos llama a mantener una actitud de lealtad siempre. Y en ese sentido hay que entender que si en algún momento, por X o Y razones, tú fuiste cercano al pastor y trabajaste muy, muy bien con él y por la X o Y cosas que hayan pasado, esa situación cambia. Si tú todavía tienes el lugar de confianza y sigues trabajando allí en el mismo ministerio, hazlo de la mejor manera, con todo el corazón, y guarda tu respeto. Y deja que Dios lidie con él si es que hay algo en su actitud que tiene que cambiar hacia ti. Si eres un voluntario y ocupaste un puesto de confianza en el pasado y por X razón eso ya no está, yo te invito a buscar otra área, te invito a dejar de tener expectativas altas hacia el pastor diciendo es que fuimos amigos y ahora no lo somos. Mira, a veces las relaciones tienen etapas, a veces nosotros somos puestos por Dios para acompañar a un pastor de una etapa de este punto A al punto B, pero del punto B al C, alguien más tiene que ayudar. Y eso a veces hay que admitirlo y reconocerlo, a veces con dolor, pero hay que admitirlo y entonces uno seguirá adelante. ¿Ok? Excelente. Gracias, Emanuel, también por la pregunta. Veo ahí en el chat que Elin desde Cuba está conectada. No sé cómo lo logró, pero bueno, está escuchando, así que gracias a Dios por la tecnología. Y quizás la forma de conclusión, ella pregunta, ¿algún consejo general para ministrar mejor? Y con esto terminamos. Disfruta mucho lo que haces. Piensa en cada oportunidad como si fuera la única. Ese momento no va a pasar otra vez en tu vida. Disfrútalo mucho. Un equipo que disfruta cantarle a Dios y pasar tiempo con Dios es contagioso. A mí me encanta eso. Yo creo que es una de las cosas que más yo disfruto en la vida. Lo que sea, si yo veo a una persona que hace lo que sea, pero lo hace con ganas, yo digo, ay, qué bonito eso, ¿no? Es muy probable que aquella persona que hace cosas con ganas tenga un nivel de excelencia tremendo. Así es que yo les invito, disfruten lo que hacen. Háganlo de la mejor manera. Si sean 50 o 5, no importa, háganlo de la mejor manera. Gócense ese tiempo con Dios y siempre tengan en mente, estoy aquí porque Dios me dio la confianza, mi pastor me dio la confianza y hay unas personas ahí a quienes Dios les quiere bendecir. Y Señor, déjame verlos como tú los ves para ser un mejor instrumento tuyo hacia esas personas. Amén, amén. Excelente. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Danilo, por su tiempo. De verdad, muy agradecido de parte del seminario. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los estudiantes que han sacado también su tiempo para estar en vivo. A los demás que van a ver esto grabado, también que Dios les bendiga mucho. Y bueno, de verdad, gracias a todos. Que tengan una buena noche. Les invito a cada país donde estén que respeten los protocolos que han dado, ¿verdad? Los ministerios de salud, el tema del lavado de manos. Estemos orando mucho de verdad por nuestros países. Es un tiempo que la verdad que ninguno de nosotros sabemos bien qué hacer, pero sé que Dios puede usar esto para algo bueno y mi oración ha sido que Dios use esto para despertar a su pueblo. Así que Amén. gracias, Pastor Danilo, nuevamente. Que Dios te Con bendiga gusto. mucho. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Podemos desconectarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.